El sol de otoño se ponía sobre el tranquilo vecindario suburbano, cuando la radio del oficial James Morrison cobró vida. Acababa de terminar su descanso para tomar café sentado en su patrulla mientras veía a los niños jugar al baloncesto en el parque local. Era el tipo de tarde de domingo tranquila que usualmente significaba un turno fácil. Unidad 247. Tenemos un informe de un disturbio en 1542 Maple Street. Los vecinos informan que escucharon gritos desde adentro. Los residentes, por favor, respondan. Moore reconoció la llamada, pero algo se sentía diferente esta vez en sus 15 años en la fuerza. Había respondido a cientos de llamadas por disturbios, generalmente disputas domésticas, adolescentes alborotadores o el vecino borracho ocasional, pero cuando giró su patrulla hacia Maple Street, una inquietud inexplicable se instaló en su estómago. El vecindario era conocido por sus casas históricas, la mayoría construidas a principios de la década de 1900. Mientras Morrison conducía por Treeline Street, notó cómo las hojas que caían creaban patrones de sombras en el pavimento. La casa en cuestión era una hermosa victoriana pintada en azul suave con detalles blancos. A primera vista, parecía perfectamente normal, macizos de flores bien cuidados, un columpio en el porche que se movía suavemente con la brisa y un carillón de viento. Tintineando suavemente aparcó su coche y revisó sus notas. La llamada había venido del número 1544. La casa de al lado. Una anciana estaba de pie en su porche enjuagándose las manos nerviosamente mientras lo veía acercarse. Oficial, gracias a Dios que estás aquí, dijo con la voz ligeramente temblorosa. He vivido al lado durante 20 años y nunca antes había oído algo así. Morrison sacó su bloc de notas. ¿Puede decirme exactamente qué oyó, señora? La mujer se abrazó a sí misma a pesar del clima templado. Empezó hace como una hora. Al principio pensé que era la tele, ya sabe cómo algunas personas ponen sus programas demasiado altos, pero luego lo oí de nuevo. No eran solo gritos. Oficial, era diferente, como si alguien estuviera aterrorizado. Mientras Morrison tomaba notas preguntó por los vecinos. La anciana explicó que una pareja había comprado la casa hacía 6 meses. Parecían bastante agradables, pero se mantenían alejados. Solo los había visto un puñado de veces. Normalmente se iban temprano por la mañana o regresaban tarde por la noche. Morrison le dio las gracias y caminó hacia la casa victoriana azul. El patio delantero estaba inmaculado, casi demasiado perfecto, como una casa de exhibición sin juguetes esparcidos por ahí. No señales de la vida cotidiana, solo un paisajismo preciso y setos cuidadosamente recortados. Mientras se acercaba a la puerta principal, la inquietud en su estómago se hizo más fuerte. El porche crujió bajo sus pies y notó que las cortinas de la ventana delantera se movían ligeramente. ¿Alguien lo estaba mirando? La suave melodía de las campanillas de viento ahora parecía inquietante en lugar de pacífica. Presionó el timbre y esperó escuchando atentamente. La casa permaneció en silencio, sin pasos, sin voces, ni siquiera el zumbido de un televisor o radio. Lo presionó de nuevo y luego golpeó firmemente la puerta del departamento de policía. ¿Hay alguien en casa? Fue entonces cuando lo notó. La puerta no estaba completamente cerrada, había un pequeño espacio apenas perceptible, pero suficiente para mostrar que el cerrojo no había enganchado correctamente. Si se dejó así intencionalmente o por accidente, Morrison no podía decirlo. Pero después de 15 años en la fuerza había aprendido que estos pequeños detalles a menudo significaban algo mucho más grande. Tomó su radio para pedir refuerzos, su mano rozando su uniforme de servicio, un hábito nacido de años de experiencia. Mientras esperaba que el despacho respondiera, no podía quitarse la sensación de que esto no iba a ser solo otra rutina llama a la casa perfecta. El vecino nervioso, la puerta ligeramente abierta, todo apuntaba a que algo iba muy mal. El silencio dentro de la casa era ensordecedor. Ningún perro ladraba, ningún ruido de televisión, ni siquiera los crujidos y gemidos habituales de una casa vieja asentándose. Era como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Morrison sabía que en momentos como estos, los segundos podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras esperaba que llegaran sus refuerzos, mantuvo la vista en esa puerta ligeramente abierta, preguntándose qué secretos se escondían detrás de ella. Sus años de experiencia le decían que algunos de los peores crímenes ocurrían en los lugares más hermosos, detrás de las modas más perfectas.
Poco sabía él que esta llamada cambiaría no solo su carrera, sino toda su vida. La pintoresca casa victoriana en Maple Street estaba a punto de revelar algo que lo perseguiría para siempre. Los refuerzos aún estaban a 5 minutos cuando el oficial Morrison decidió que no podía esperar más. La descripción del vecino de los gritos y esa puerta ligeramente abierta exigía una acción inmediata. Encendió su cámara corporal y sacó su linterna. Aunque la luz del día todavía se filtraba a través de los árboles, los escalones del porche crujieron bajo su cuidadosa pasos mientras se acercaba a la puerta principal. De cerca notó más detalles que parecían fuera de lugar: una pequeña marca en el marco de la puerta, una sola huella embarrada en el felpudo de bienvenida. Por lo demás impecable, la campanilla de viento había detenido su suave canción dejando un silencio inquietante. Departamento de Policía. Morrison gritó de nuevo, su voz firme y profesional. Estoy respondiendo a un control de asistencia social. ¿Hay alguien en casa? El silencio que le respondió fue absoluto, roto solo por el sonido distante de un moa en algún lugar de la calle. El entrenamiento de Morrison se activó automáticamente. Se colocó a un lado de la puerta, no directamente frente a ella, un hábito que había salvado vidas de oficiales. Antes el espacio en la puerta era más ancho desde este ángulo, revelando una franja de la entrada interior. Los pisos de madera brillaban como si acabaran de ser pulidos. El interior de la casa estaba oscuro a pesar del sol de la tarde. Cortinas pesadas bloqueaban la mayoría de las ventanas, creando sombras profundas que sus ojos luchaban por penetrar. Morrison sacó su linterna, pero aún no la encendió. Años de experiencia le habían enseñado a confiar en sus instintos, y ahora mismo todos estaban gritando que algo andaba mal. El escaneé el frente de la casa una vez más. Las ventanas superiores me miraban como ojos vacíos. La bicicleta de un niño apoyada contra el garaje. Sus superficies cromadas estaban opacadas por una fina capa de polvo. Parecía que no se había usado en semanas. Morrison mantuvo su radio en voz baja. Unidad de despacho 247. Estoy observando señales de posible entrada forzada. La puerta no está asegurada. No hay respuesta de los ocupantes. Voy a hacer un barrido preliminar de la residencia. La voz del despachador respondió con crujidos. Copia de seguridad 247 está a 3 minutos con movimientos practicados. Morrison abrió la puerta más, haciendo una mueca ante el leve chirrido de las bisagras. La entrada se abrió a una sala de estar formal a la izquierda y un comedor a la derecha. Todo parecía perfectamente ordenado, como una foto de una revista de decoración del hogar. Demasiado perfecto. El aire adentro era diferente, viciado, con un olor subyacente que no pudo identificar. No era el olor habitual de una casa habitada, sin olores a cocina, sin detergente para ropa, nada del sentido normal de la vida diaria. En cambio, había algo químico en ello, como productos de limpieza usados demasiado liberalmente. Sus pasos resonó ligeramente en los pisos de madera a pesar de su cuidadoso movimiento. La sala de estar parecía una exhibición de museo, muebles caros cubiertos de fotos de plástico dispuestas con precisión geométrica en las paredes, pero algo llamó su atención: un marco colgaba ligeramente torcido como si hubiera sido golpeado recientemente. El comedor estaba igualmente impecable, con una mesa puesta para 4. Los platos estaban cubiertos de una fina capa de polvo, sugiriendo que nadie había comido allí en bastante tiempo. La tarea de un niño estaba en una silla, el papel amarillento en los bordes, la fecha en la parte superior roja. Hace 3 meses. El pulso de Morrison se aceleró. Había visto casas como esta antes, casas donde la gente se esforzaba demasiado por mantener una imagen de perfección. En su experiencia, esa perfección usualmente ocultaba algo más oscuro, un sonido más profundo en la casa que lo congelaba. Era débil, tan débil que casi pensó que lo había imaginado como algo arrastrado por un piso o una puerta deslizándose para cerrarse. Venía de algún lugar más allá de la cocina. El sol del atardecer proyectaba largas sombras a través de los huecos de las cortinas, creando manchas oscuras que parecían moverse con cada ligera brisa. Morrison tomó su radio nuevamente con la intención de actualizar el despacho cuando algo más llamó su atención: un rasguño reciente en el zócalo a mi altura que conducía a la cocina. La pintura blanca fue raspada, revelando madera cruda debajo. Parecía reciente. Su entrenamiento Tolkien le dijo que esperara refuerzos, pero sus instintos le dijeron que el tiempo era crítico. Alguien podría resultar herido y necesitar ayuda inmediata. Dio otro paso adelante, luego otro, adentrándose más en la casa.
Los muebles perfectamente ordenados y las superficies impecables se sentían más amenazantes con cada momento que pasaba. Las marcas de arañazos continuaban, un rastro que lo conducía hacia adelante. Contaban la historia. Alguien o algo había sido arrastrado por esta casa recientemente, por lo que las marcas no habían sido pintadas ni limpiadas. En una casa tan meticulosamente mantenida, ese solo hecho lo decía todo. La puerta de la cocina se alzaba frente a ella y más allá, la oscuridad esperaba. La mano de Morrison se apretó sobre su linterna. En 15 años de trabajo policial, aprendió que algunos de los peores crímenes ocurrían en los vecindarios más agradables, detrás de los bosques mejor mantenidos, pero algo le decía que lo que esperaba en esta casa sería diferente a todo lo que había encontrado antes. La casa victoriana perfectamente mantenida, con su luto prístino e interiores cuidadosamente organizados, estaba a punto de revelar sus secretos y el oficial Morrison, de pie en ese pasillo sombrío, estaba a punto de descubrir que a veces las cosas más aterradoras se esconden a simple vista tras una máscara de perfección suburbana. La puerta de la cocina parecía oscurecerse a medida que el oficial Morrison se acercaba. El haz de su linterna atravesaba las sombras, revelando una escena que lo detuvo en seco. La cocina, como el resto de la casa, estaba inmaculada, pero algo andaba muy mal. Una silla yacía de lado cerca de la isla de la cocina. Lo único fuera de lugar en la habitación, por lo demás perfecta, junto a ella. Un vaso de agua estaba medio terminado en la encimera. La condensación aún golpeaba su superficie. Alguien había estado aquí recientemente. Departamento de Policía. Morrison volvió a gritar. Su voz se apagó. Los electrodomésticos impecables. Si hay alguien aquí, hágase saber. Solo el silencio le respondió. La cocina contaba su propia historia. Un charco de café estaba frío en una cafetera cara. El líquido del interior. El correo oscuro y rancio estaba apilado cuidadosamente en la encimera. El sobresuperior tenía matasellos de hace 3 días. El refrigerador zumbaba suavemente. Cubierto de dibujos infantiles y fotos familiares sostenidas por imanes de colores. Morrison estudió las fotos con atención. Mostraban a una familia, padres y 2 niños sonriendo a la cámara. Fotos recientes a juzgar por la ropa y la calidad. Pero algo sobre sus sonrisas parecían forzadas, especialmente en las más recientes, el tipo de sonrisas que la gente usa cuando intenta convencer al mundo de que todo está bien. Un calendario escolar estaba cerca, marcado con actividades y citas. La última entrada era de hace 2 días, una conferencia de padres y maestros. Estaba encerrada en un círculo con tinta roja. Morrison hizo una nota mental para consultar con la escuela más tarde. Las marcas de arañazos que había notado en el pasillo continuaban por el suelo de la cocina y conducían a una puerta en la esquina más alejada. A diferencia del resto de la carpintería prístina de la casa, esta puerta mostraba signos de desgaste. La pintura alrededor del tirador estaba desgastada y el borde inferior estaba rayado y abollado. La radio de Morrison crepitó suavemente. La unidad de respaldo 247 está a 1 minuto de distancia. ¿Cuál es su estado? Mantuvo la voz baja mientras respondía dentro del área de la cocina de la residencia. Signos de actividad reciente. Posible perturbación. No mencionó el nudo creciente en su estómago. La sensación de que algo andaba terriblemente mal aquí. Un ruido repentino detrás de la puerta de guerra lo hizo congelar. Era flexible, solo un olor suave, como algo pesado que se mueve o alguien que intenta moverse silenciosamente. Morrison se acercó a la puerta observando cuidadosamente cómo la temperatura parecía caer con cada paso. Su entrenamiento se activó automáticamente, ángulo de aproximación, arma lista pero no desenvainada, linterna posicionada para máxima visibilidad mientras mantenía el control. La manija de la puerta se sentía fría bajo su tacto. La probó, la desbloqueó suavemente, las bisagras crujieron levemente cuando la abrió, revelando un conjunto de escaleras que conducían a la oscuridad. El sótano. Por supuesto que sería el sótano. El aire que flotaba desde abajo era húmedo y
Tenía ese mismo olor químico que había notado antes, más fuerte ahora. El haz de su linterna reveló más marcas de arañazos en las paredes del hueco de la escalera, algunas viejas, otras inquietantemente frescas. El procedimiento estándar sería esperar refuerzos. Ahora despejen el piso superior, primero establezcan un perímetro, luego busquen metódicamente en el sótano. Pero otro sonido subió desde abajo tan débil que casi lo pierden. Un gemido rápidamente amortiguado. Alguien estaba allí. Abajo, alguien que necesitaba ayuda. Morrison dio su primer paso hacia las escaleras, haciendo una mueca ante el ligero arroyo bajo su pie. La oscuridad pareció tragarse el haz de su linterna. Las sombras se hacían más profundas con cada paso. Las paredes se cerraban más de lo que parecía normal para una casa de este tamaño, haciendo que The Descent se sintiera claustrofóbico detrás de él. Podía oír los débiles sonidos de sus refuerzos llegaban afuera. Sus radios crepitaban distantes, voces amortiguadas por las paredes de la casa. El personal de servicio estaba allí, pero se sentían en un mundo aparte de esta estrecha escalera y lo que sea que esperara al final. La temperatura seguía bajando mientras descendía. Su aliento comenzó a nublarse en el haz de su linterna. Otro paso, otro, el arroyo, el olor químico se hizo más fuerte, mezclándose con algo más, algo que hizo que su instinto policial gritara en la mañana. A mitad de camino, el haz de su linterna captó algo en la pared. Rayado en la pintura, números, tal vez fechas, algunos estaban tachados, el más reciente parecía de ayer. El gemido volvió a sonar más claro ahora, definitivamente humano, definitivamente asustado. Morrison llegó al final de las escaleras. Su linterna reveló una imagen que permanecería con él para siempre. El sótano se abrió ante él, pero este no era un sellar ordinario. Lo que vio en esos primeros segundos lo cambiaría todo. No solo este caso, sino toda su comprensión de lo que los humanos eran capaces de hacer, los arañazos en las paredes, las sonrisas falsas en las fotos, la fachada perfectamente mantenida en el piso de arriba. Todo tenía un terrible sentido ahora. Mientras el oficial Morrison estaba al pie de esas escaleras, el haz de su linterna revelaba la verdad detrás de la pacífica casa suburbanas, un oscuro secreto. Pero incluso sus 15 años de trabajo policial no lo habían preparado para lo que encontró en ese sótano. A veces, los descubrimientos más horribles no son lo que ves, son lo que te das cuenta de que ha estado sucediendo justo debajo de tus pies, en las casas tranquilas de las calles pacíficas donde todos asumen que nada malo podría suceder. La oscuridad del sótano parecía presionar desde todos los lados cuando el haz de luz de la linterna del oficial Morrison atravesó la penumbra. Lo primero que llamó su atención fue el marcado contraste con la casa perfecta de arriba. Aquí arriba, las paredes eran de concreto desnudo y el piso era áspero e inacabado. Su haz de luz barrió la evidencia dispersa de una lucha. Una silla rota yacía en una esquina, una de sus patas. Papeles astillados estaban esparcidos por el suelo, lo que parecían tareas escolares de niños y fotos familiares, rotas y arrugadas. La mochila de un niño estaba abandonada cerca de un pilar de soporte. Su contenido se derramó como si se hubiera caído a toda prisa. Las fotos familiares en el refrigerador de arriba de repente adquirieron un nuevo y frío significado. Morrison recogió una de las fotos esparcidas del suelo. Mostraba a la misma familia. Pero esto uno era diferente de los que se muestran arriba. Aquí las sonrisas eran genuinas, relajado una instantánea de tiempos más felices antes de lo que sea. La oscuridad había descendido sobre esta casa. Un ruido atrajo su atención hacia la esquina más alejada. Su luz reveló una pesada puerta de metal del tipo que podrías encontrar en un refugio contra tormentas. Parecía fuera de lugar, demasiado nuevo y demasiado sólido en comparación con el resto del sótano. Marcas de arañazos recientes asustaron el piso de concreto frente a él. La policía Morrison gritó de nuevo: «Si hay alguien aquí, haz un sonido». La respuesta fue inmediata, un golpe sordo detrás de la puerta de metal. Morrison se acercó notando cuidadosamente la sofisticada suerte electrónica montada junto a ella. Este no era un refugio contra tormentas ordinario. Su radio crepitó con las voces de los oficiales de respaldo que entraban en la casa de arriba.
Morris enca su radio manteniendo su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Nivel del sótano. Necesito unidades adicionales. Aquí abajo ahora posibles víctimas localizadas. Los golpes se hicieron más insistentes. Morrison llegó a la puerta notando como el aire se enfriaba a medida que se acercaba. El olor químico era más fuerte aquí mezclado con el olor a humedad del concreto húmedo y algo más miedo. El haz de luz de su linterna reveló más números rayados en la pared junto a la puerta. Fechas, horas cuidadosamente registradas. La más reciente era de hace apenas unas horas. Debajo de ellos había otras marcas, 5 líneas paralelas cruzadas por una diagonal contando días. Las fotos familiares esparcidas en el suelo contaban una historia que le heló la sangre. En las primeras eran felices, naturales, pero a medida que avanzaban las fechas las sonrisas se volvieron forzadas. Los ojos mostraban miedo. La última foto estaba fechada la semana pasada. Solo aparecían los niños, sus expresiones atormentadas. Los refuerzos de Morrison llegaron a lo alto de las escaleras. Los haces de luz de sus linternas se unieron a los suyos. En la oscuridad podía oírlos bajar cada escalón crujiendo bajo su peso. Aquí los llamó. Tenemos una puerta segura. Posibles víctimas dentro. Sus luces barrieron el área de nuevo revelando más detalles. Un escritorio empujado contra una pared sostenía una computadora portátil y varios cuadernos. Los registros de expedientes del caso. Las implicaciones le revolvieron el estómago. Los golpes habían parado, reemplazados por lo que sonaba como llanto, no los fuertes y dramáticos subtítulos que se escuchan en las películas, sino el llanto silencioso y exhausto de alguien que ha estado llorando durante mucho tiempo. Uno de los oficiales de refuerzo alcanzó la cerradura electrónica, pero Morrison lo detuvo. Espere, dijo cogiendo uno de los cuadernos del escritorio. Tenemos que hacer esto bien. Todo aquí es evidencia. Abrió el cuaderno, su linterna iluminando páginas de notas escritas a mano. Fechas, horas, observaciones, todas registradas con meticuloso detalle. El tipo de registros que facilitarían el trabajo de cualquier detective. Mientras les ponían los pelos de punta, el llanto continuaba suavemente desde detrás de la puerta. Morrison sabía que lo que encontraron en este sótano perseguiría los sueños de todos los involucrados durante años, pero ahora alguien necesitaba ayuda. Alguien había estado esperando demasiado tiempo. Mientras sus compañeros oficiales llamaban a los detectives y a las unidades de la escena del crimen, Morrison estudió la cerradura de la puerta más de cerca. El teclado electrónico brillaba débilmente en la oscuridad, sus botones desgastados por el uso frecuente. Alguien había mantenido la configuración cuidadosamente, metódicamente. La casa perfecta de arriba había sido una fachada escondiendo esta pesadilla debajo. El cuaderno en sus manos les ayudaría a entender lo que había sucedido aquí, pero Morrison ya sabía una cosa con certeza: este caso cambiaría para siempre. A veces los peores monstruos no son los que se esconden debajo de las camas o en los armarios. A veces son los que mantienen céspedes perfectos y saludan a sus vecinos mientras guardan sus secretos más oscuros encerrados en habitaciones del sótano con puertas electrónicas. Los oficiales de respaldo aseguraron la escena mientras Morrison se preparaba para abrir la puerta. Lo que sea que esperara al otro lado revelaría el verdadero horror de lo que había estado sucediendo en esta casa suburbana aparentemente perfecta. Pero primero tenían que abrir esa puerta y enfrentar la oscuridad que yacía detrás de ella. La cerradura electrónica pitó suavemente. Mientras el equipo forense trabajaba para evitarla, el oficial Morrison estaba listo con otros 2 oficiales. Sus linternas apuntaban a la pesada puerta de metal. El aire del sótano se había vuelto más frío, o tal vez era solo el ión que hacía que todos temblaran. Lo entendí. El técnico lo susurró cuando la cerradura hizo clic. El sonido resonó en el sótano como un disparo. Morrison respiró hondo. El departamento de policía entraba. Anunció con firmeza: por favor, quédese calma, estamos aquí para ayudar. La puerta se abrió con un hidráulico revelando un pasillo estrecho que no debería haber existido en los cimientos de una casa normal. Los rayos de su linterna mostraron paredes revestidas con material amortiguador de sonido. No es de extrañar que nadie hubiera escuchado nada desde afuera. El pasillo conducía a otra habitación más grande de lo esperado. Cuando sus luces la recorrieron, los oficiales guardaron silencio. La habitación estaba configurada como una versión retorcida de un aula. Pequeños escritorios estaban dispuestos en filas ordenadas. Carteles educativos cubrían las paredes, pero eran viejos y amarillentos. Una pizarra blanca todavía mostraba problemas de matemáticas. La escritura descolorida pero legible clara. La habitación. Morrison ordenó con voz firme. Los oficiales se movieron metódicamente revisando cada rincón, cada posible escondite.
Pero la habitación solo contenía sillas vacías y tareas escolares abandonadas. Entonces la luz de Morrison captó algo, una ligera irregularidad en los paneles de la pared. Se acercó con cuidado pasando la mano por el borde. Había corriente de aire, una corriente de aire por aquí, llamó en voz baja. Los otros oficiales convergieron en su posición cuando encontró el pestillo oculto, otra puerta hábilmente oculta dentro de los paneles de la pared. Esta se abrió fácilmente revelando lo que parecía un espacio habitable. Literas, un pequeño baño, todo estaba limpio pero usado y desgastado. Sobre una mesa pequeña un plato de comida permanecía intacto, el pan seco y duro. Los oficiales se extendían documentando todo con sus cámaras corporales. La luz de Morrison reveló detalles más inquietantes: un calendario en la pared marcado con innumerables X, una colección de libros infantiles desgastados, ropa doblada cuidadosamente en estantes. Un ruido repentino detrás de un biombo hizo que todos se congelaran. Morrison levantó la mano indicando a los demás que mantuvieran su posición. Esta es la policía, dijo suavemente. Estás a salvo ahora. Por favor, sal despacio si puedes. Silencio, luego un sonido de arrastrar los pies. Está bien. Morrison continuó manteniendo su voz tranquila a pesar de su corazón acelerado. Nadie te va a hacer daño, estamos aquí para ayudar. Una pequeña figura emergió de detrás del biombo, un niño de no más de 12 años, parpadeando bajo los rayos de las linternas. Detrás de ellos otro niño más pequeño. Sus rostros estaban pálidos por la falta de luz solar, pero sus ojos tenían una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Morrison desenfundó su arma inmediatamente. Estás a salvo ahora, repitió arrodillándose a su nivel. Los vamos a sacar de aquí. Los niños no hablaron. El mayor simplemente señaló otra puerta oculta, esta a nivel del suelo. Morrison, la sangre se le heló al darse cuenta de lo que podría significar. El equipo forense trabajaba en la cerradura mientras los paramédicos atendían a los niños. Cuando finalmente se abrió, encontraron una habitación llena de archivadores y registros de computadoras. Años de ellos. Las implicaciones le revolvieron el estómago a Morrison, pero había algo más. Una última puerta, fuertemente reforzada. Al acercarse, pudieron oír movimiento detrás. Alguien seguía allí esperando a ser encontrado. Morris y que, su despacho por radio, necesitamos unidades adicionales y personal médico. Múltiples víctimas localizadas. Su voz se mantuvo profesional, pero sus manos temblaron ligeramente cuando bajó la radio. La última puerta fue la más difícil de abrir. Cuando finalmente se dio, lo que encontraron dentro se convertiría en parte de los manuales de entrenamiento policial durante los años venideros. No por su horror, aunque había mucho de eso, sino por la resiliencia del espíritu humano. Descubrieron que la habitación contenía respuestas a las preguntas planteadas por las marcas de arañazos en el piso de arriba, las fechas en las paredes, las sonrisas forzadas en esas fotos familiares, pero lo más importante, contenía sobrevivientes, personas que habían soportado lo impensable y vivieron para ver este día de rescate. Mientras Morrison ayudaba a coordinar la evacuación, sabía que este caso cambiaría no solo su carrera, sino todo su mundo. La casa perfecta arriba había escondido tanto dolor abajo, pero hoy ese dolor terminaría. Hoy las personas que habían vivido en la oscuridad finalmente verían la luz de nuevo. El sótano había revelado sus secretos, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Ayudar a estos sobrevivientes a sanar tomaría tiempo, paciencia y recursos. Pero al mirar sus rostros mientras los llevaban a un lugar seguro, Morrison vio algo que no esperaba: esperanza. A veces los lugares más oscuros esconden los espíritus más fuertes y a veces lo más importante, el trabajo policial no se trata de atrapar a los malos, se trata de estar allí cuando alguien más te necesita, de traer luz a lugares donde la oscuridad ha gobernado durante demasiado tiempo. Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de actividad. La tranquila casa victoriana en Maple Street se había transformado en una escena del crimen completa, con autos de policía y furgonetas de noticias alineadas en la calle. El oficial Morrison observaba desde su posición cerca de la puerta principal cómo los equipos forenses iban y venían llevando cajas de evidencia y tomando fotografías. Aún no se había ido a casa, no podía. Cada vez que intentaba irse, los rostros de los que encontraba en el sótano lo detenían. Se había quedado toda la noche ayudando a procesar la escena, dando declaraciones, haciendo lo que fuera necesario para mantener su mente ocupada.
El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el césped perfectamente cuidado. Los vecinos se reunieron detrás de la cinta amarilla de la policía. Susurraban entre ellos como no lo habían sabido, como nadie se había dado cuenta. Las preguntas se hacían eco de los propios pensamientos de Morrison dentro de la casa, contaban una historia diferente a la luz del día. Las superficies prístinas y los muebles cuidadosamente ordenados ahora parecían siniestros en lugar de sofisticados. Cada detalle perfecto se sentía como una distracción deliberada diseñada para evitar que la gente mirara demasiado de cerca. Morrison se sentó en su escritorio en la estación más tarde ese día mirando el informe preliminar. Las palabras nadaban ante sus ojos cansados. 36 horas sin dormir lo estaban alcanzando, pero cada vez que cerraba los ojos veía ese aula del sótano. Esas marcas en las paredes, esos rostros angustiados. Tienes que ir a casa, dijo su cirujano colocando una taza de café en su escritorio. Has hecho todo lo que has podido por ahora. Pero Morrison negó con la cabeza. Necesito terminar. Terminar esto, dijo señalando el informe mientras aún está fresco. El cirujano entendió que cada oficial tenía ese caso que se les metía bajo la piel y que los cambiaba fundamentalmente. Este era el de Morrison. La evidencia que habían reunido pintaba una imagen que se oscurecía con cada nuevo detalle. Los archivadores en el sótano contenían registros que se remontaban a años atrás. Las computadoras tenían más información cuidadosamente organizada y documentada. El alcance de lo que habían descubierto seguía expandiéndose. El teléfono de Morrison vibró con un mensaje de texto de su esposa preguntándole si estaba bien. No le había contado los detalles todavía. No podía encontrar las palabras para describir lo que había visto. ¿Cómo le explicas a alguien que el mundo es diferente ahora que no puedes mirar una casa perfecta en una calle tranquila de la misma manera? Los niños que habían rescatado estaban a salvo ahora, recibían atención médica y asesoramiento. Morrison los había visitado brevemente en el hospital llevándoles algunos libros y juguetes. No habían hablado mucho, pero sus ojos se habían iluminado con los regalos. Pequeños momentos de alegría después de la oscuridad a medida que se acercaba la noche. Morrison finalmente accedió a tomar un descanso. Caminó hacia la sala de descanso de la estación. Sus movimientos estaban rígidos por estar sentado demasiado tiempo. El televisor estaba encendido mostrando la cobertura de noticias del caso. El reportero se paró frente a la casa victoriana azul hablando de un descubrimiento impactante y una investigación en curso. Morrison se dio la vuelta. No sabían ni la mitad. No podían saber algunos detalles. Nunca llegaría a las noticias, se quedaría para siempre en los informes policiales y las declaraciones de los testigos, atormentando los sueños de aquellos que los habían visto de primera mano. De vuelta en su escritorio, abrió su cajón y sacó una tarjeta de presentación. La consejera del departamento se la había dado ese mismo día. Cuando esté listo. Ella había dicho Morrison había visto a demasiados buenos oficiales intentar manejar el trauma, solo no cometería ese error. El turno de noche estaba empezando a traer nueva energía a la estación. Morrison vio llegar a sus colegas, sus rostros mostraban preocupación cuando lo vieron todavía en su escritorio. Se había corrido la voz sobre lo que habían encontrado en ese sótano. Todos sabían que este caso era diferente. Su cirujano apareció de nuevo, esta vez con las llaves del auto. Te llevo a casa, dijo firmemente sin argumentos. Necesitas descansar. Mientras conducían por las calles que oscurecían, Morrison se encontró estudiando cada casa que pasaban. Céspedes perfectos, jardines ordenados, desvanecimientos cuidadosamente mantenidos. ¿Cuántos otros secretos se escondían tras puertas comunes? ¿Cuántos otros sótanos contenían oscuridad? Pero también pensó en los sobrevivientes, su fuerza, su resiliencia. Pensó en el momento en que se dieron cuenta de que la ayuda finalmente había llegado, la mirada en sus ojos cuando vieron el haz de su linterna atravesando su oscuridad. Eso es a lo que se aferraría. Decidió, no al horror de lo que descubrió, sino al hecho de que había estado allí para ayudar a terminarlo. Eso es lo que lo ayudaría a superar las pesadillas que sabía que vendrían. El mañana traería más investigación, más preguntas, más piezas del rompecabezas para encajar, pero por ahora,
Morrison dejó que su insurgente se fuera a casa donde su esposa esperaba con los brazos abiertos y una calidez que ayudaría a ahuyentar el frío persistente del sótano. A veces la parte más difícil de ser un oficial de policía no es lo que encuentras, es aprender a vivir con lo que encuentras. Aprender a llevar el peso del conocimiento sin dejar de hacer tu trabajo. Seguir creyendo en la bondad a pesar de ver lo peor que la humanidad tiene para ofrecer. Habían pasado 6 meses desde ese fatídico día en la casa victoriana. Las estaciones habían cambiado. Las hojas habían caído y la nieve ahora cubría el césped perfectamente cuidado. La casa estaba vacía ahora. Sus ventanas estaban oscuras, esperando nuevos dueños que no conocieran su historia. El oficial Morrison estaba sentado en su patrulla aparcada al otro lado de la calle. No planeaba detenerse aquí. Sus pies parecían traerlo de vuelta a veces como si tuvieran su propio recuerdo de ese día. Dijo el terapeuta, esta era una parte normal del procesamiento de lo que había sucedido. Su radio crepitó con llamadas de rutina. Pero su mente deambuló por los cambios en los últimos meses había traído que se transfirió a los casos de trabajo de la Unidad Especial de Víctimas de VI del departamento que una vez habría parecido más allá de la imaginación. El sótano lo había cambiado, pero no en la forma en que le había temido, en lugar de haberlo dado el propósito de que los supervivientes se hicieron mejores amigos y todo lo que los niños deberían tener. Su resiliencia lo sorprendieron al diario. Morrison sacó su cuaderno, el mismo que llevó ese día, que sus páginas estaban llenas de que su escritura a mano documentara todo desde ese caso. Pero las últimas páginas tenían algo diferente para el programa de capacitación que desarrolló escondido a la vista. Lo llamó a otros oficiales que debe buscar realmente los signos que perdió en el caso de la corte. Sucedió en ese sótano que todavía observar que los sobrevivientes testificaron habían completado con orgullo su coraje al enfrentar sus miedos, había inspirado a todos en la sala del tribunal su teléfono. Bonte un mensaje de texto de su esposa recordándole que la cena ella era su roca a través de todo, escuchando cuando necesitaba hablar, permanecer en silencio cuando necesitaba espacio. Las pesadillas eran con menos frecuencia reemplazada por los sueños de rescate y recuperación. Cuando Morrison comenzó su automóvil, notó que alguien de pie en la casa de al lado. El vecindario anciano hizo el llamado original, y ella saludó y él, que estaba vendiendo por mi casa, dijo que softly. No puede vivir aquí. Seguir adelante. Seguir pensando sobre lo que estaba pensando, sobre lo que estaba pensando, sobre acerca de 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 lo que estaba pasando, por lo que estaba pensando, sobre acerca de lo que estaba pensando, sobre acerca de lo que estaba pasando, por lo que estaba de al lado. Asintió, él entendió el peso de saber que podría ser pesado. Hiciste lo correcto, que le dijo, que le hiciste, que llamaste, que te ayudó a salvar. Ella sonrió con triste casa, otra calle tranquila, pero esta vez Morrison sabía que buscar esta vez podría detectar el letrero antes que el programa de entrenamiento que desarrolló estaba haciendo. Los oficiales de diferencia en otros distritos habían comenzado a usarlo, a aprender a ver más allá de los faades perfectos y el aprendizaje de céspedes cuidados, de que a veces los peores delitos se esconden detrás de las apariencias más normales. Ya que Morrison abrió el nuevo archivo de caso, que pensó sobre cuánto había cambiado las pesadillas que se habían desvanecido por la determinación de cada caso. Era una oportunidad para evitar que alguien salva a alguien antes que se deslizaba su teléfono. Bueno, y por primera vez en meses lo decía en serio, la casa victoriana le había enseñado algo vital, de que la oscuridad puede esconderse en cualquier lugar. Pero y espero que a veces las victorias más importantes no vengan de evitar la tragedia, sino de estar allí cuando alguien necesita ayuda. La mayor cantidad de Morrison reunió sus cosas listas para ir a casa para la cena de mañana, pero no se llevaba a cabo nuevos. Claro que ningún sótano se quedó oscuro para siempre. No llorar por ayuda se volvió inaudito mientras conducía a casa por las calles tranquilas. Morrison sabía que nunca vería el mundo de la misma manera nuevamente, pero tal vez eso estuvo bien. Tal vez ver la oscuridad más claramente lo ayudó a apreciar mejor la luz, que el final de este caso se había convertido en el comienzo de algo más, en un nuevo capítulo en su carrera, una nueva forma de ayudar a las personas, y en algún lugar que los sobrevivientes durmían de manera segura esta noche, porque a alguien se había preocupado lo suficiente como para verse más profundo, para ver la superficie perfecta a la verdad que yacía en lo que decía.